de las cosas por las que siempre ha destacado la serie de Bleach es por estar cargada de contenido épico, es decir que absolutamente todo, pero todo en Bleach es épico, en donde cada uno de sus personajes da la sensación de poseer mucha aura. No por nada Tite Kubo, creador de la serie, es alabado por su gran diseño de personajes. Todo en lo que respecta a la serie protagonizada por Ichigo se basa en la magnificencia de todos sus elementos, como si de una pasarela se hablase. De tantas cosas por las que se habla de Bleach, uno de los temas que más resaltan es el escalón de poder en el mundo espiritual, técnica cuyo dominio dará a su usuario de ser más poderoso que el propio entendimiento humano. Hablo del Bankai, técnica que siempre ha resaltado por su gran escritura en la trama de la serie, y el cómo encaja también en una historia grande si de shonen de pelea se habla. El Bankai ha superado la barrera del tiempo y se ha mantenido como una de las mejores técnicas del mundo anime manga. Cada uno de los personajes de la serie que han podido despertar su Bankai lo han hecho de la mejor manera y con gran exposición, punto en el cual recae un poco la importancia de esta técnica en la obra de Bleach. La posición frente a cada personaje representa grandes desarrollos si de la historia se habla. Ningún personaje que ha despertado su Bankai ha pasado desapercibido, debido a la narrativa empleada desde la aparición del concepto del Shikai y Bankai. Por más secundario que pueda parecer un personaje, su espacio lo tendrá, ya que no todo el mundo es capaz de despertar un Bankai, dado que el camino para lograrlo es muy largo, por eso de la gran exposición que recibe esta técnica. Y aunque la serie de Bleach no centra en su gran mayoría la historia alrededor de un Bankai, no hay que negar que el papel que juega es muy importante. No por nada este concepto es muy determinante a la hora de analizar un personaje. Sin embargo, a pesar de que el tema del Bankai es muy importante para la serie de Bleach, hay un personaje que nunca lo ha demostrado en pantalla. No se duda que sea capaz de utilizar esta gran técnica, ya que se trata de Aizen, uno de los villanos más poderosos e inteligentes de la ficción. Se daría como entendido que el tipo es capaz de dominar a la perfección el Bankai, o por lo menos eso es lo que se supone con todo el poderío mostrado a lo largo de la serie. Pese a ello, Tite Kubo nunca ha representado ese otro lado del personaje, en vista que el dominio del Bankai es la cúspide del poder espiritual. Se hace muy interesante la cuestión de que Sasuke Aizen nunca haya mostrado su Bankai. En ningún momento se muestra por lo menos un pixel de lo que podría ser su Bankai. Tite Kubo ni siquiera dejaba a la imaginación nada. Nunca hubo tal planteamiento con relación al tipo de Bankai que posee Aizen. La idea no deja de ser más que un caso supremamente curioso. Mientras por un lado se mostraba los beneficios del poseer un Bankai, por otro lado no era ni necesario. Y eso que desde la primera aparición de un Bankai en la serie el concepto no ha hecho más que cautivar a cada uno de los fans de Bleach. El movimiento de lo que es un Bankai se centraba en el prota, bandera que siempre llevó. Ichigo siempre hacía uso de su Bankai como una de sus formas más poderosas. Incluso en la serie era más que normal el hecho de que un personaje que se encuentra en una situación de vida o muerte haga uso de su Bankai. Después, más adelante en la obra, para más de la mitad de la historia, un gran número de personajes utilizaban o daban más o menos idea de poseer un Bankai. Arco tras arco el concepto se fortalecía, pero Aizen seguía sin dar algún indicio de querer demostrar su Bankai. Al parecer al villano le daba completamente igual el tema de tener o no tener un Bankai, o por lo menos esa era la idea que daba Tite Kubo con su historia. En un momento dado la misma historia dejaba entrever el hecho de que ni siquiera es necesario que posea un Bankai. ¿Por qué? ¿Qué quería tramar Tite Kubo con todo esto? Pues ni idea. Lo único que sí es seguro son las infinidad de teorías desarrolladas alrededor de este planteamiento, tema que es debatido en todo el fandom de Bleach, casi que se ha convertido en uno de los temas de conversación por excelencia entre diversas personas, y más si se trata de una técnica que la misma historia resalta cada vez que puede. Así de semejante es la idea, no se trata de algo tan importante como un sistema de poder o la presión espiritual, va más allá. Si una serie se hace dependiente, y lo digo dependiente en el buen sentido de la palabra, de una técnica, es más que evidente que la misma historia buscará a lo largo de las sagas hacer las bases con relación a esta técnica, y si se tiene una excepción a esta regla no escrita no hay nada que se pueda hacer, o si la hay, y es hablar sobre un par de ideas que podrían justificar del por qué las cosas son así. Primer punto, Aizen es demasiado poderoso que sin activar su Bankai puede derrotar a gran parte de los personajes. Esta idea se va más que todo del lado de la historia, intenta sostenerse de todo lo mostrado, y si es cierto o no. Y bueno, debo decir que este primer punto tiene cierta razón, debido a que uno de los rasgos más característicos de Aizen es su inmenso poderío. O cómo no olvidar la vez que este villano con gafas detuvo con solo 2 dedos el destructor Bankai del prota, y eso tan solo estando en su forma base, sin su Zanpakuto lista para luchar, ni nada relacionado a luchar. Quizás muchos no fuimos conscientes en ese momento, pero esa fue la primera mención de gran valor con relación a lo que era capaz el villano. Eso sin nombrar que en algún punto la misma historia deja entrever que Aizen es muy poderoso sin fanfarronear. Aizen es un prodigio en todo lo relacionado con el manejo de poder espiritual. No era para nada exagerado cuando en varias de sus intervenciones decía orgullosamente que era el ser más poderoso del universo. Y esta afirmación, quizás un poco vacía, da a entender demasiadas cosas. Aizen es muy fuerte. Pese a ello, durante toda su saga, su profundo deseo es precisamente obtener más poder. Él mismo se definía como un ser que ya ha alcanzado el límite que un ser vivo puede alcanzar. Me remito directamente a la historia cuando digo que él
quería ser más fuerte. Sí, más de lo que era. Aizen por momentos daba la sensación de querer tener todo bajo control, fruto del poder, brindándole una gran confianza. Confianza que se convirtió en uno de los rasgos más característicos del personaje. Aizen con solo su Chikai podía derrotar a prácticamente todos los capitanes del cuartel general, un Chikai muy poderoso por cierto. La habilidad de este se centra precisamente en un elemento que le viene de maravilla y encaja muy bien con el villano principal de la serie de Bleach, la hipnosis completa, en donde cualquiera que vea la liberación del Chikai cae bajo una ilusión perfecta que controla los 5 sentidos, vista, oído, tacto, olfato y gusto, algo que solo puede ser de otro mundo. Con solo un Chikai podía hacer y deshacer. En pocas palabras, el poder base de Aizen está tan alto que cualquier narrativa que se acerque no propondrá nada. Con este primer punto intento explorar la idea de que el personaje fue hecho muy fuerte para la serie, dejando la vara muy alta. No por nada los personajes pasaron por muchas cosas antes de derrotarlo, y aún así este quedó sellado, debido al temor que daba tenerlo solo encarcelado, sin ninguna medida de seguridad, aunque tampoco quiero dar a entender que el desarrollo fue muy malo, porque no es así, o si no, la historia no se hubiera desarrollado tan bien. Al fin y al cabo fue una narrativa decente presentada por Tite Kubo en la serie, que más que restar aportó mucho. Este punto quizás es el que mayormente es más aceptado dentro de los fanáticos de la serie. No quiero decir que todos, pero sí gran parte de las personas piensan esto, y como no, si es más común de lo que parece que un mangaka cree un villano personal tan poderoso que al final no sepa ni cómo desarrollarlo. En este caso, Aizen tiene un desarrollo decente si se quiere, rozando lo bueno, pero no hay que negar que dentro de la narrativa de los poderes deja muchas cosas en el aire, por ello que uno de los principales pensamientos dentro de los fanáticos sea que Tite Kubo se le salió de las manos completamente su personaje, algo muy diferente al primer punto, donde sí se mantiene la idea del poder. Este segundo punto lo que busca es exponer y analizar de manera más concreta el actuar del villano conocido como Sosuke Aizen, y que dentro de su actuar hay cosas que no encajan. Las opiniones más comunes con respecto a esta idea es que Tite Kubo le dio tanto poder y tanta atención que a la final esto le pasó factura, quedando en una posición sin movimiento. Dicha posición es esa que se caracteriza por el simple hecho de que un personaje ya no se puede escribir de manera tan libre, y todas sus interacciones deben de ser desarrolladas de manera quirúrgica. O cómo se explica ese final, que sí es épico y todo el cuento, pero esto demuestra de cierta forma cómo terminó Aizen gracias al bloqueo del escritor sufrido por el mangaka. Porque sí, para mí ese final de Aizen se debe a que Tite Kubo se quedó sin ideas, además de que este se notaba antes de que el villano batallara con Ichigo por última vez. Sobra decir que las bases de esta idea son hechas gracias a pequeños argumentos y fragmentos desarrollados a lo largo del protagonismo de Aizen. No busco dar por hecha esta idea, solo intento el analizar el por qué muchas personas están de acuerdo en que Aizen no haya tenido tanto poder gracias al autor y sus pocas ideas. No niego que varios apartados tienen bastante sentido, le hace frente a todas las opiniones presentadas por diversas personas, eso sin nombrar que hay algo de razón en todo lo que se dice, aunque también es un poco exagerado el decir de manera directa que Aizen se le salió de las manos a Tite Kubo, porque es un poco fuera de lugar. Aizen sí tuvo sus falencias que hacen que los argumentos relacionados a este segundo punto tengan sentido, pero tampoco hay que mentir, a diferencia de otros mangakas, Kubo sí supo cómo desarrollar el poder del villano, no de forma perfecta, pero sí decente si se quiere. No es como en otros casos que el villano es muy poderoso y no hay más opción que hacerlo amigo del prota. Esta sí que es una vieja confiable. ¿Tiene sentido que Aizen no tenga Bankai? Gracias a los malos planteamientos de Kubo, pues sí, aunque no tanto. A la larga es una idea que gracias a su elaboración se da por cierta sin siquiera debatirla. El último punto se refiere al hecho más relajado, donde quizás un Bankai para Aizen no es tan necesario, aplicando la ley donde a veces menos es más. En vez de hacer un bien, hace un mal, y es una idea que se entiende, o por lo menos su esencia. Gracias al desarrollo presentado en la historia, Aizen da una sensación un poco independiente de los demás segadores, donde él es diferente a los demás. Y puede que tenga un poco de razón, si desde un principio se planteó un villano alejado de lo común y establecido. Tal vez y solo tal vez que Aizen no tenga Bankai terminó siendo un factor determinante del poderío del villano, sin necesidad de tantas cosas es muy entretenido. Que la idea es que Aizen no tenga lo mismo que los demás, solo ingenio y un poderoso Chikai, elemento con lo que fácilmente puede derrotar a varios. Para finalizar debo resaltar que ninguno de los puntos son la verdad absoluta, para nada, solo son ideas que buscan explorar la incógnita del porqué del poder del personaje.